La delegación oficial siria llega a Ginebra para participar en la segunda ronda de negociaciones. El primer ministro Wael Halaki subraya la importancia de los encuentros consultivos entre el gobierno y representantes económicos y comerciales en trazar las políticas nacionales de desarrollo. Miles de ciudadanos en Latakia afirman en una masiva marcha su apoyo al ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La delegación oficial siria, presidida por el ministro de Exteriores, Walid al-Muallim, ha llegado esta tarde al aeropuerto de Ginebra para participar en la segunda ronda de las negociaciones en el marco de la Conferencia Internacional de Paz sobre Siria, denominada Ginebra II. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael Halaki, ha reiterado la importancia de los encuentros consultivos y comerciales entre el gobierno y los actores económicos y comerciales, tomando en consideración que el sector comercial es el motor principal del proceso de desarrollo económico. A reunirse con la delegación de los jefes de las cámaras de comercio en las provincias, encabezada por el señor Ghassan al-Kala, al-Halaki destacó la necesidad de la complementariedad y la participación en el diseño de las políticas nacionales de desarrollo entre el gobierno y las federaciones, organizaciones de masa y sindicatos, subrayando a la vez la necesidad de analizar la actual situación y de diagnosticar los problemas que sufre el sector económico de forma objetiva para superar los obstáculos y superar las repercusiones de la crisis. Al-Halaki aclaró que pese a los atentados sistemáticos contra la economía nacional por los grupos terroristas, la voluntad del pueblo sirio y su insistencia de permanecer en su patria y defenderla contribuyeron en la continuación del proceso de producción en las fábricas y los campos, afirmando que el proceso de construcción de Siria se llevará a cabo por los sirios y los recursos financieros nacionales, en cooperación con los verdaderos amigos de Siria. El jefe del gabinete reiteró el interés del gobierno en garantizar el ambiente adecuado para la marcha del proceso de producción en todas las provincias, paralelamente con los logros alcanzados por el ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo y los triunfos de la diplomacia siria. Asimismo, el encuentro giró en torno al estado del sector económico y los obstáculos que sufre, así como los mecanismos de facilitar las medidas comerciales en la importación y la exportación, en cuanto a satisfacer las necesidades del mercado nacional, entre otros temas. A su vez, los miembros de las cámaras de comercio valoraron muy en alto los esfuerzos y las medidas adoptadas por el gobierno para consolidar las capacidades de la economía nacional y apoyar todos los sectores económicos, comerciales e industriales, expresando su disposición a desempeñar todo esfuerzo posible a fin de contribuir en consolidar la firmeza del pueblo sirio y preservar la independencia y la soberanía política y económica de Siria. Una fuente militar informó que un destacamento del ejército árabe sirio se encaró a un grupo terrorista que se autoproclama como Brigada de los Libres de Talibán, mientras trataba de atacar a un puesto militar en la zona de Psida, en el campo de Idlib. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas dejaron muertos o heridos a todos los integrantes de dicho grupo, así como destruyeron sus armas y municiones. En Alepo, una fuente militar informó que un destacamento del ejército abortó un intento de terroristas para detonar un coche bomba cerca de la prisión central de Alepo, logrando eliminar a los terroristas autores de este acto. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas lograron tomar el control del barrio de Karm al-Tarrab y de una parte del barrio de Al-Masraniyya en la ciudad de Alepo, después de haber acabado con las concentraciones de los terroristas que operan en dichas zonas.
En la provincia de Idlib, una fuente de la comandancia de policía ha dicho que los terroristas lanzaron proyectiles de mortero contra los barrios civiles. Un proyectil cayó en la azotea de una casa en el barrio de Al-Qusur, causando la herida de un niño y daños materiales en el lugar. Otro proyectil cayó al este de las viviendas de los profesores y varios más cayeron en el edificio del Centro de Radio Televisión en la ciudad, lo que provocó grandes daños materiales. En cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el gobernador de la provincia central de Homs, Talal al-Barazi, y el representante permanente de la ONU en Siria, alrededor de 65 civiles que son niños, mujeres, ancianos atrapados en los barrios del casco viejo de Homs han sido evacuados, así como se reanudó el proceso de entrega de ayuda humanitaria, el cual fue obstaculizado ayer debido a las agresiones de los grupos terroristas contra los vehículos a su ingreso en la ciudad. El gobernador de Homs reiteró la disposición de su gobernación a ofrecer toda ayuda necesaria para evacuar a los niños, las mujeres y los ancianos del casco viejo de Homs y a ingresar la ayuda humanitaria para los civiles quienes optaron por quedarse en dicha zona. En la provincia de Hama, una fuente de la comandancia de la policía ha informado que terroristas han detonado una motocicleta en la plaza de Al-Asi, lo que ha causado la muerte de una persona y la herida de otras 6, algunas de ellas en estado grave. El gobernador de la provincia ha visitado a los heridos ingresados en el Hospital Nacional de Hama y ha pedido prestarles la atención médica necesaria sin demora ninguna. Asimismo, ha visitado el lugar del atentado para estar al tanto de los daños materiales que ha provocado la explosión. Por otra parte, grupos terroristas han atacado este domingo la aldea de Ma'an en la campiña de Hama y cometieron una horrible masacre contra los vecinos de la misma, dejando numerosos muertos, en su mayoría mujeres y niños. En aferramiento a las constantes nacionales y en respaldo al ejército árabe sirio en sus operaciones contra los grupos terroristas, miles de habitantes de la provincia costera de Latakia y desplazados e instalados en la ciudad costera salieron en una masiva marcha en las calles de la ciudad, donde izaron la bandera nacional y levantaron pancartas que ratifican su aferramiento a las constantes nacionales y a la unidad territorial y demográfica del país frente a la injerencia extranjera, así como en respaldo a la delegación de la República Árabe Siria en la segunda ronda de la Conferencia de Ginebra II. En la ocupada Palestina, en una nueva agresión israelí contra el pueblo palestino, 2 jóvenes resultaron heridos a raíz de una agresión de los aviones de la ocupación contra Deir Abdallah en pleno centro de la Franja de Gaza. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud en el dimitido gobierno palestino, Ashraf al-Qaddura, declaró que un avión bélico de la ocupación lanzó un misil contra una motocicleta cerca del hospital Mártires del Aqsa, al norte de la ciudad, lo que causó heridas graves a un palestino que pasaba en el referido sitio, así como otro ciudadano que se encontraba en el lugar resultó herido también. En Palestina ocupada, colonos sionistas han irrumpido de nuevo en la mezquita de Al-Aqsa desde la parte de la puerta de Al-Maghariba. En el marco de sus agresiones contra las propiedades de los palestinos, los colonos apoyados por las fuerzas de la ocupación israelí han talado 800 árboles de oliva en el terreno de Sanjal, al norte de Ramallah. Esta agresión es la tercera durante menos de un mes, donde el número total de los árboles talados ha llegado a cerca de 3.000 árboles. Grandes manifestaciones salieron en Turquía en rechazo a las decisiones de prohibición de las páginas y sitios opositores a las políticas de Erdogan, así como se infiltró una grabación que refleja la ira de Erdogan por las palabras de sus opositores. En este marco, Erdogan ha ordenado aplicar una ley de supervisión de Internet y de prohibición de sitios de Internet antes de la aprobación del presidente Abdullah Gül al respecto. Esta medida provocó la ira del pueblo turco, que salió a las calles en condena a esta decisión que demuestra la implicación de Erdogan en actos de corrupción y soborno.
Las manifestaciones de protesta se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de Erdogan, que cerraron las calles que conllevan al Parque de Kizi, símbolo de la intifada turca contra Erdogan, con el uso intenso de gases lacrimógenos, lo que provocó casos de asfixia entre los manifestantes. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. La delegación oficial siria llega a Ginebra para participar en la segunda ronda de negociaciones. El primer ministro Wael Halaki subraya la importancia de los encuentros consultivos entre el gobierno y representantes económicos y comerciales en trazar las políticas nacionales de desarrollo. Miles de ciudadanos en Latakia afirman en una masiva marcha su apoyo al ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.